Hola, ¿estás listo para una dosis más de ciencia? ¿Sí? Empezamos. Bien, ahora abordaremos el estudio del análisis dimensional, que es un concepto muy pero muy importante para las ciencias. Y antes de entrar de lleno en el estudio del análisis dimensional, estudiaremos también un concepto muy importante que está relacionado, el concepto de magnitud. Una magnitud se define como todo aquello que se puede medir, todo aquello que puede ser medido. Piensa en cualquier cosa que puedas medir, eso es una magnitud. Ejemplos: se puede medir el tiempo, se puede medir una longitud, una distancia, una altura, eso es una longitud. Se puede medir también la masa, que es la cantidad de sustancia que contiene un material. Se puede medir la velocidad, qué tan rápido va un objeto, ¿de acuerdo? Esos son ejemplos de magnitud. Pero todo se podrá medir. Piensa en algo que no se pueda medir. Por ejemplo, ¿el hambre se podrá medir? Hambre, hambre, hambre. Hambre, tengo hambre. ¿Cómo puedo saber si tengo más hambre que tú? Por ejemplo, para dos personas que no tomaron desayuno, ¿quién tiene más hambre? ¿Cuál de los dos tiene más hambre? ¿Se podrá saber? ¿Se podrá medir? No se puede saber a ciencia cierta quién tiene más hambre, o podemos cuantificarlo con algún número. El amor se podrá medir, el cariño, el odio, el respeto. Estoy hablando en general de situaciones emocionales. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de cosas subjetivas, internas, no se pueden medir, no se llamarían magnitudes. Espero entonces que te haya quedado claro el concepto de magnitud. Las magnitudes a su vez se clasifican en dos grandes grupos, ¿sí? Según su origen, en magnitudes fundamentales y derivadas, y según su naturaleza, en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Dos grandes grupos que te detallo brevemente a continuación. Las magnitudes fundamentales son un grupo de 7 magnitudes, a partir de las cuales se obtienen otras magnitudes, que son las magnitudes derivadas. Entonces podríamos decir que estas 7 magnitudes fundamentales son las más importantes, las cuales son longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa e intensidad de corriente eléctrica. Las vamos a estudiar con más detalle. Entre algunos ejemplos de las magnitudes derivadas podemos tener a la velocidad, ¿sí? Podemos tener a la aceleración, podemos tener a la fuerza, ¿sí? Podemos tener la energía, la densidad. Hay muchas magnitudes derivadas que también las vamos a estudiar a continuación. Con respecto a este grupo de magnitudes, las escalares y vectoriales, ¿qué características tienen? ¿Cuáles son sus diferencias? Vamos a ver. Las magnitudes escalares quedan muy bien definidas o se entienden muy bien cuando mencionamos una cantidad y una unidad de medida. Por ejemplo, si hablamos del tiempo, ¿sí? Si hablamos del tiempo, ¿qué podremos decir acerca del tiempo? Una medida de tiempo, por ejemplo, 3 segundos. Si hablamos de una medida de tiempo de 3 segundos, estamos definiendo una cantidad y una unidad de medida. Con estos dos valores, con estos dos términos, podemos definir claramente la magnitud de tiempo. Si decimos 3 segundos, todo el mundo entiende que han pasado 3 segundos. Ha sucedido o ha transcurrido un tiempo de 3 segundos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la longitud, si hablamos de la longitud y queremos hacer una medición, de repente decimos 5 metros. 5 metros. Cualquiera puede entender, si escucha la palabra 5 metros, puede asociar que algo mide o tiene una longitud de 5 metros. Entonces, las magnitudes escalares solamente necesitan estas dos condiciones para entenderse perfectamente: un número y una unidad de medida. Por otro lado, las magnitudes vectoriales, además de necesitar un número y una unidad de medida, necesitan de algo muy importante: necesitan de una dirección. Es por eso que si solamente informamos a este tipo de magnitudes estos dos valores, o estas dos cantidades, estas dos expresiones que son un número y una unidad de medida, falta una información adicional. Sea el ejemplo de la velocidad, que es una magnitud vectorial. ¿Cómo yo sé que la velocidad es una magnitud vectorial? Es una magnitud vectorial puesto que si yo digo que este vehículo se desplaza hacia la derecha con 3 metros segundo, que es la unidad de la velocidad, no es lo mismo que si este mismo vehículo le da la vuelta y se desplazase hacia la izquierda con la misma rapidez, 3 metros segundo. Entonces, no es lo mismo claramente que se vaya a la derecha o que se vaya a la izquierda. Las condiciones
física son diferentes. Es por eso que necesitamos, además de un número y una unidad de medida, necesitamos de una dirección. Al igual que la fuerza, en este caso es la fuerza. Aquí, la fuerza, si te das cuenta claramente, no es lo mismo tampoco empujar a un bloquecito, a una caja, empujar con una fuerza determinada hacia la derecha, que empujarla con la misma fuerza hacia la izquierda. Los efectos son diferentes. Entonces, es necesario aumentar, además del número y la unidad de medida, adicionar una dirección. Entonces, las magnitudes escalares solamente necesitan un número y una unidad de medida, y las vectoriales un número, una unidad de medida y una dirección. La dirección es propia de las magnitudes vectoriales y se estudiará en un tema más adelante llamado análisis vectorial, donde estudiaremos propiamente al vector. Bien, estudiemos ahora estas importantes magnitudes fundamentales. Como ya te había mencionado, las magnitudes fundamentales son 7 y están mostradas en este cuadrito: longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente eléctrica e intensidad luminosa. Lo que tienes que recordar es en qué se mide cada magnitud, cuáles son sus unidades de medida. Como podrás darte cuenta, la longitud se mide en metros y su simbología es la m minúscula. La masa se mide en kilogramos, su simbología es kg, k mayúscula, g minúscula. El tiempo se mide en segundos, su simbología es la s minúscula, ¿sí? La s minúscula. Para mí esta es mi s minúscula, ¿sí? S minúscula. Temperatura se mide en Kelvin, en los grados Kelvin, una K mayúscula. ¿De acuerdo? El mol, cantidad de sustancia, tanto su unidad de medida como su simbología es la misma, mol. La intensidad de corriente eléctrica se mide en ampere, ¿de acuerdo? Ampere, y se simboliza con la letra A mayúscula. Intensidad luminosa se mide en candela, su simbología es CD, todo en minúsculas. Como podrás darte cuenta en esta tablita, esta columna adicional tiene una simbología particular, que son dos corchetes. Entonces aquí comenzamos el estudio del análisis dimensional. El análisis dimensional es una metodología muy importante que ha tenido gran trascendencia en las ciencias. Con esta metodología podremos determinar las unidades con las cuales se relacionan diferentes magnitudes. ¿De acuerdo? Todas aquellas fórmulas que vemos en los libros de física, química, en general de las ciencias, están verificadas o han sido verificadas mediante un método de análisis dimensional. He ahí su importancia. Para nosotros, el análisis dimensional o esta simbología dimensional, ¿sí?, tiene que ver o está asociada a una magnitud. Entonces, cuando yo asocio esta simbología de dos corchetes a una magnitud, entiéndase que x es una magnitud, se leerá las dimensiones de x, de la magnitud x, son tales. O también podremos decir que la ecuación dimensional de x es tal. ¿De acuerdo? Entonces eso significará para nosotros cuando veamos los corchetes, esta simbología aplicado o aplicados a una magnitud. Tendremos que recordar también, particularmente en este tema de análisis dimensional, esta columna. Podría decirse que es la más importante, no dejando de lado la simbología de las unidades. Entonces tendremos dos tipos de simbología, ¿sí? Simbología de unidades y una simbología dimensional. Se pueden trabajar en los problemas con ambos casos, pero particularmente vamos a trabajar con lo que es la simbología dimensional, ¿correcto? Entonces, cada magnitud tendrá su simbología de unidades y su simbología dimensional, que es la que más nos interesa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Para la longitud, particularmente longitud, masa y tiempo. Acuérdate por favor de esas tres que son las más importantes, que las vamos a ver a cada rato. Longitud, masa, tiempo. Fíjate en sus iniciales, longitud, masa, tiempo. Ojo, dimensiones. La dimensión de la longitud, simbología dimensional, L mayúscula. Longitud, L. Masa, M, masa. Simbología dimensional de la masa, M. Y del tiempo, T.
Si te das cuenta son las iniciales, longitud, masa y tiempo. Longitud, masa, tiempo. ¿De acuerdo? Para la temperatura tiene una simbología para este caso la letra griega teta. Cantidad de sustancia. La simbología dimensional es la letra N mayúscula. Intensidad de corriente, la letra I. Y la intensidad luminosa, la letra J. Como te había dicho inicialmente, ya te estoy adelantando que la longitud, masa y tiempo son las que frecuentemente vamos a ver. También, como te había mencionado, a partir de las magnitudes fundamentales se obtienen las magnitudes derivadas. Vamos a ver a continuación las magnitudes derivadas y vamos a mencionar las más importantes, las que tendrías que saber para abordar con facilidad los problemas en este tema. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Ya aprendimos a representar la simbología dimensional para las magnitudes fundamentales. Ahora revisemos la representación dimensional de algunas de las magnitudes derivadas, las que considero yo más importantes. Pero antes de hacer eso, revisemos las propiedades que se cumplen cuando utilizamos el análisis dimensional. ¿Sí? Las tenemos por aquí. Tenlas por favor muy en cuenta, las vamos a utilizar siempre que desarrollemos problemas en este tema. Para comenzar, tenemos dos magnitudes, ¿sí? Magnitud A y magnitud B. Magnitud A y magnitud B se están multiplicando. Cuando dos magnitudes se multiplican, yo tomo dimensión de todo ese producto, voy a tomar la dimensión. Quiero saber cuál es la dimensión del producto. Esto se simplifica a separar cada uno de los factores dimensionalmente. La dimensión del producto será la dimensión de cada uno de los factores. En este caso la dimensión de A por B será la dimensión de A por la dimensión de B. De la misma manera, cuando tenemos una división, cuando tenemos una relación de división para dos magnitudes A y B, y si yo quiero averiguar cuál es la dimensión de toda esa operación, esto equivale a realizar las dimensiones tanto en el numerador como en el denominador. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tengo un exponente que está afectando a una magnitud y quiero saber cuál es la dimensión de toda esa nueva magnitud? ¿Cuál será la dimensión? Esto equivale a calcular las dimensiones de A y luego elevar el exponente. Es como si este exponente sale fuera de la dimensión, se calcula la dimensión de A y luego se efectúa el exponente. Otra propiedad muy importante es que cuando aplicamos o queremos averiguar las dimensiones de una constante, en este caso un número, entiéndase por constante algo que no cambia, que es fijo, que es solamente un número. Entonces, si quiero saber cuál es la dimensión de un número, se dice que un número es adimensional, no tiene dimensiones. La dimensión de una constante, en este caso, va a ser el valor de la unidad. Y ahora préstale mucha atención a esta última propiedad, se llama principio de homogeneidad dimensional. Suena un nombre muy rimbombante, pero realmente esta es la propiedad que en mi experiencia tiene más dificultad para ser entendida. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, presta mucha atención. Cuando yo tengo, o cuando me hablan, que una ecuación, una expresión matemática, es dimensionalmente correcta o dimensionalmente homogénea, quiere decir que cada elemento está en correspondencia con respecto a sus dimensiones, en este caso a las magnitudes o a las unidades. ¿Qué quiero decir con eso? Si tengo aquí una igualdad, una ecuación, tengo una igualdad, quiere decir que todo lo que está a la izquierda tiene que ser igual a todo lo que está a la derecha. Pero sea lo que sea que haya a la izquierda o sea lo que sea que haya a la derecha, tienen que estar en concordancia dimensional. ¿A qué me refiero? Es que no pueden ser iguales, por ejemplo, 5 kilogramos que 5 litros. Todo lo que está por aquí, si son kilogramos, no pueden ser iguales 5 kilogramos que 5 litros, porque estamos hablando de dos dimensiones completamente distintas. Por un lado hablamos de la masa, kilogramos, y por otro lado hablamos de los litros, que en este caso sería el volumen. ¿De acuerdo? O 5 kilogramos con 5 segundos. No me dices en algún momento, espérame 5 kilogramos. Eso no tiene sentido. Entonces, como es una igualdad, tiene que respetarse, en este caso, las unidades o las dimensiones. Si por aquí hay kilogramos,
por aquí también tienen que haber kilogramos. Si este lado de la ecuación son segundos, para este lado también tienen que ser segundos, y así con cualquier magnitud. Pero sea lo que sea que haya de cada lado, también tiene que estar en concordancia. ¿A qué me refiero? Que si hablamos que todo esto es 5 kilogramos, por ejemplo aquí, en este caso, A más B, si A fuera 3 kilogramos y B fuera 2 kilogramos, entonces como suma saldrá 5 kilogramos. Pero ¿qué pasa si este fuera 3 kilogramos y este fuera 2 segundos? No habría forma de sumar kilogramos con segundos porque son dos dimensiones totalmente diferentes. Entonces también tiene que haber una concordancia dimensional entre estos dos términos de la ecuación. Entonces todo tiene que estar en concordancia dimensional. Cada elemento aquí tiene que tener o tiene que poseer las mismas dimensiones. Entonces aquí, de este lado y de este otro, tienen que estar en concordancia dimensional. Eso significa que cada elemento de esta ecuación tiene que tener las mismas dimensiones. Es por eso que al tener esta expresión, al tomar, o si está dimensionalmente correcta o dimensionalmente homogénea, quiere decir que las dimensiones de A tienen que ser exactamente igual a las dimensiones de B para que se puedan sumar. Tienen que estar en las mismas dimensiones, tienen que ser iguales las dimensiones, y también exactamente igual a las dimensiones de C. Entonces, kilogramos más kilogramos, obtendré como resultado kilogramos, y eso será igual a una cantidad en kilogramos. Todo en las mismas dimensiones. Ese es el principio de homogeneidad dimensional. Listo, habiendo estudiado las propiedades que se cumplen en el análisis dimensional, estudiaremos ahora, o veremos la representación dimensional de estas magnitudes derivadas, ¿sí? En función de las magnitudes fundamentales, no te olvides. Para empezar voy a asignarles simbología a estas magnitudes, ¿sí? A la velocidad le voy a colocar la V minúscula, a la aceleración una A minúscula, a la fuerza una F mayúscula y a la energía una E mayúscula. Solamente para abreviar en estos casos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo analizo dimensionalmente una magnitud derivada? En este caso, tomando dimensiones, se dice, tomo dimensiones de la magnitud, entonces será tomar, equivale eso a tomar dimensiones de esta división. Y como habíamos visto en las propiedades, esto significa entonces que la dimensión de la magnitud velocidad tiene que ser igual, utilizando las propiedades, ¿sí? La dimensión de la longitud de la magnitud fundamental, longitud entre la magnitud fundamental tiempo. Estamos utilizando la división de dos magnitudes como separación de dimensiones. Finalmente, recordarás que la dimensión de la longitud era la letra L y la dimensión del tiempo la letra T. He aquí un detalle adicional, no lo había mencionado. Para la representación dimensional de una magnitud, de preferencia se expresa de forma que no hayan denominadores. Eso nos obliga a recordar una expresión o una propiedad de la teoría de exponentes. Recuerda que cuando tenemos esta expresión, 1 sobre A, esto equivale a colocar a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que está aquí abajo va a sube al numerador y con el exponente cambiado. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, si tienes 1 sobre A al cuadrado, esto sería igual a elevado a la menos 2. El exponente sube como exponente negativo. Y viceversa, ¿sí? El exponente negativo puede volverse positivo colocando este de aquí en el denominador. Esa es una propiedad de las expresiones algebraicas de la teoría de exponentes, no tienes que olvidarte. ¿Qué significa entonces? Que esto es lo mismo que decir L, la longitud, y el tiempo que está debajo va a subir como tiempo a la menos 1. Nada más que eso, longitud, y este tiempo que está en el denominador va a subir con su exponente cambiado del 5. Si el exponente aquí es 1, sube a la menos 1. Finalmente, ¿qué podremos concluir?
que las dimensiones de la velocidad son L por T a la menos 1. Entonces esa sería la respuesta en este caso. La representación dimensional de la magnitud velocidad, magnitud derivada de velocidad, es esta que está aquí, Lt a la menos 1. De la misma manera vamos a hacer con las demás, pero ya un poco más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la dimensión aquí de la aceleración? Dimensiones de la aceleración. La aceleración, ¿cómo se define? Como la velocidad o el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Es una división de dos magnitudes. Entonces tengo la dimensión de la velocidad, y tengo la dimensión de el tiempo. Dimensión de velocidad y dimensión de tiempo. Entonces recuerda la dimensión de la velocidad, que ya lo tenemos aquí, L t a la menos 1, y el tiempo, la dimensión del tiempo es t. Una vez más, este que está en el denominador va a subir. Seguimos. L t a la menos 1 que está aquí, y este t sube como t a la menos 1 también. Aquí tengo una propiedad adicional de la teoría de exponentes. Tengo una multiplicación. ¿Qué pasa con una multiplicación de bases iguales? A al cuadrado por a cubo, por ejemplo. Multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman, ¿correcto? Entonces, finalmente aquí eso tengo que agruparlos en uno solo. ¿Qué diré entonces? Que las dimensiones de la aceleración, ¿a qué debe ser igual? L t a la menos 1 por t a la menos 1, habría que sumar exponentes. Menos 1 más menos 1, menos 2. T a la menos 2. ¿Listo? Estas son las dimensiones de la aceleración. Continuamos. Dimensiones de la fuerza. Dimensión de la fuerza. La fuerza está definida como masa por aceleración. Dimensión de la masa sería así. Dimensión de la masa por la dimensión de la aceleración. La dimensión de la masa, recuerda, la dimensión de la masa es la letra m, por la dimensión de la aceleración, que ya la tengo aquí arriba, es L t menos 2. Entonces esta sería la dimensión de la fuerza. La fuerza es mLt menos 2, masa por aceleración. Y finalmente aquí las dimensiones de la energía. Para la energía, recuerda, energía está definida como fuerza por la distancia. Las dimensiones de la fuerza ya la tengo aquí. Entonces la fuerza, dimensiones de fuerza, m lt menos 2, perdón, mlt menos 2, eso es dimensión de la fuerza. Ahora por la distancia. La distancia es una longitud. La dimensión de la distancia o dimensión de longitud es lo mismo. Y la dimensión de longitud es la letra L. Nuevamente hago gala de mis conocimientos del análisis de exponentes, la teoría de exponentes, y te das cuenta que como todos se están multiplicando, aquí tengo producto de dos L's, o sea, es m por L por t a la menos 2 por L. Aquí hay dos L's que se están juntando. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Exponentes se suman. Entonces, finalmente me queda m. Esto me queda m. L por L. L cuadrado. T a la menos 2. Esa sería la ecuación dimensional para la energía. Ya tengo velocidad, aceleración, fuerza y energía. Y bien, para terminar el estudio del análisis dimensional de este pequeño grupo de magnitudes derivadas, continuamos pues con el área, volumen, densidad, presión y frecuencia, que son otras magnitudes también muy utilizadas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a proceder análogamente a asignarle una simbología al área, la A mayúscula, al volumen, la V mayúscula. Densidad, puedo ponerle la D mayúscula, no hay problema. La presión le pondré la P mayúscula y la frecuencia la F minúscula.
no son valores o símbolos que le estoy poniendo al azar. Por lo general, esas son las simbologías de esas magnitudes, ¿de acuerdo? Entonces, quiero hacer el análisis dimensional, por ejemplo, del área. Tomamos dimensión de área. El área es longitud por longitud. El área se mide en unidades cuadradas, longitudes al cuadrado. Entonces, la dimensión del área será dimensión de la longitud por la dimensión de la longitud, ¿sí? En la multiplicación. Dimensión de longitud es L, que multiplica a la otra dimensión de longitud, L por L. Eso quiere decir que la dimensión del área es L al cuadrado. Entonces ya podrás tener bien presente que la dimensión del área es L cuadrado. Esto ya queda. La ecuación dimensional para el área es L cuadrado. Vamos con el volumen. Tomamos una vez más dimensión, ¿sí? Para todos. Dimensión. Si quiero el volumen, recuerda que el volumen es el producto de tres dimensiones, tres longitudes. Longitud por longitud por longitud. Largo por ancho por alto. Entonces, podré decir que la dimensión del volumen será L por L por L. Longitud por longitud por longitud. Las dimensiones de la longitud es L y esto equivale a L al U. Entonces ya podré decir, como resumen, que la dimensión del volumen es L al U. Continuamos. Dimensiones de la densidad. ¿Cómo haré la dimensión para la densidad? A ver, densidad. Dimensiones de la densidad. La densidad está definida como la masa entre el volumen. La masa. Dimensión de la masa. Recuerda, para las dimensiones de la masa es la letra M mayúscula y el volumen, que lo tenemos por aquí, previamente calculado, es L al cubo. Recordarás que todo lo que está en el denominador pasa al numerador. M y L cubo sube y el exponente cambia el signo. ML menos 3. Entonces tendremos ya como resumen la dimensión de la densidad es igual ML menos 3. Si puedes aprendértelo esto de memoria, perfecto. Si no, sabes cómo deducirlo. ¿De acuerdo? Seguimos. Presión. Fuerza sobre área. Análisis dimensional para la presión. Dimensiones de la presión. ¿Recuerdas cuál era fuerza? ¿Sí? Fuerza era M L T a la menos 2. Esas eran las dimensiones de la fuerza. Y ahora tenemos el área. El área está por aquí, ¿sí? L cuadrado. Una vez más, este que está aquí va de arriba a numerador. Será M LT menos 2 y L menos 2, ¿correcto? Sube con signo negativo. Una vez más, propiedades de los exponentes. Tenemos aquí estos que se están multiplicando. Producto de bases iguales, los exponentes deben sumarse, ¿sí? Tengo aquí L y L cuadrado, perdón, L menos 2. Entonces, esto quedará como resultado final. M, L, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Aquí tengo un 1. 1 menos 2, 1 menos 2, menos 1. Y me queda T a la menos 2. Entonces M, L a la menos 1, T a la menos 2 son las unidades de la presión. ¿De acuerdo? Por aquí lo voy a poner ya. Entonces las dimensiones de la presión serán ML menos 1, T a la menos 2. Que son las unidades de la presión. Finalmente, para la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es 1 sobre segundo o 1 sobre tiempo, que sería la magnitud, ¿de acuerdo? 1 sobre tiempo. Entonces, si tomo las dimensiones de la frecuencia, dimensión de 1 es 1, ¿sí? Dimensión del numerador entre dimensión del denominador sobre tiempo. Entonces, el tiempo sube como tiempo a la menos 1. Eso significa que las dimensiones de la frecuencia serán
t a la menos 1. Listo. Bien, para finalizar ya este capítulo, te muestro un resumen con las ecuaciones dimensionales de las magnitudes que hemos visto, tanto fundamentales como derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos la longitud. L, masa, m, tiempo, t. Facilísimo. Temperatura, Z, cantidad de sustancia, N mayúscula, intensidad de corriente, I mayúscula, intensidad luminosa, J. Como te había mencionado, las tres primeras son las que vemos con mayor frecuencia. Velocidad, Lt-1. Aceleración, ¿lo recuerdas? Lt-2. Fuerza, vamos, mLt-2. ¿Sí? Energía. ¿Cuál es la ecuación dimensional de energía? ml cuadrado t-2. Área, facilísimo. Volumen, vamos. Eso. Ahora, densidad. Sí. Presión, ¿la recuerdas? Vamos. Presión. Frecuencia. Listo, esas serían las ecuaciones dimensionales que hemos visto utilizando las magnitudes fundamentales, utilizando las magnitudes derivadas y las propiedades del análisis dimensional. Si te das cuenta, nos falta aplicar el principio de homogeneidad dimensional, que no está aquí precisamente, pero eso lo vamos a ver ya en las aplicaciones prácticas, así es que no te pierdas los próximos videos, ¿de acuerdo? Y bien, así estaríamos dando por finalizado el presente capítulo. Espero que te haya parecido muy interesante la información que aquí te presenté y sobre todo que hayas aprendido muchísimo e incrementado tus conocimientos físicos. ¿De acuerdo? Si te ha gustado el video, regálame un me gusta, suscríbete al canal para que estés informado y estés actualizado antes que nadie de los nuevos videos que vayamos subiendo cada semana. Si algo no te ha quedado claro, por favor, házmelo saber en los comentarios. O también coméntame pues qué te ha parecido el video o en qué otros temas estás interesado. Eso me animará mucho a seguir subiendo más videos. ¿De acuerdo? Entonces conmigo eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.